Si vives solo en una segunda vivienda y es de tus padres y además no pagas el alquiler, ojo porque Hacienda puede considerar que esto es una donación. Quédate en este vídeo porque voy a enseñarte al final de qué es lo que puedes hacer para que esto a ti no te pase o puedes ahorrarte lo máximo posible y no se vea tu casa como una donación cuando dejas a tu hijo vivir dentro de ella. Si quieres saber qué ha pasado, quédate porque te interesa, así que ¡vamos allá! Para empezar, lo primero que debemos de saber es qué se considera una donación de vivienda. En este caso, Hacienda tiene muy claro lo que es una donación en vida de un inmueble. Una donación es un acto libre por el que una persona regala un bien a otra persona que acepta esta donación. En este trámite interviene, por tanto, un donante y un donatario, y ya te adelanto que ambos tendrán deberes con Hacienda. La gente tributaria considera que la venta de una casa muy por debajo de su valor real también es una donación, es decir, que aunque intentes venderle una casa a tu hijo por un precio insignificante, tendrás que tributar por ello como si fuera una donación. El impuesto principal que se paga cuando ocurre una donación es el ISD, siendo el impuesto de sucesiones y donaciones, que depende en este caso de cada comunidad autónoma. Por otro caso tendríamos la donación de una nuda propiedad de un inmueble, porque hay un caso de donación especial que es un medio de donación medio herencia, la nuda propiedad. En este caso la donación de la casa que se hace es parcial, ya que el donante de la casa se reserva el derecho de usarla mientras viva. Es decir, que aunque sí se transfiere la propiedad, el nuevo propietario no puede ni habitarla, ni venderla, ni hipotecarla. Los impuestos a pagar y exenciones son iguales que en el caso de la donación de una vivienda normal, que vamos a comentarlos ahora mismo. ¿Qué impuesto hay que declarar por la donación de una vivienda? Al igual que la venta de un inmueble, declarar la donación de una casa es algo complejo, porque primero tenemos que dejar claro que los impuestos que declaras dependen de si eres quien dona la vivienda o quien la recibe. ¿Qué declara en este caso el donatario por la donación de esta vivienda? Ahora, quien sí debe arrimar el hombro es la persona que recibe la donación, que debe pagar los impuestos importantes. En este caso sería el impuesto de sucesiones y donaciones del que ya hemos hablado, y es aquí donde pagas al rellenar el módulo 651. Además de la plusvalía municipal. Igual que en el caso de la venta, el incremento de valor de los terrenos de la casa también tributa y depende del ayuntamiento donde esté ubicada este tipo de vivienda. ¿Declararía entonces el donante por una donación de una vivienda? Parece lógico que el donante de la casa sea quien menos impuestos debe declarar, ya que es el que menos saca de la operación. En la donación de una vivienda, el donante solo deberá pagar el IRPF si la vivienda ha aumentado de valor desde que la compró. Es importante destacar que la donación de un inmueble no tributa en el IRPF. Si alguien te dona una vivienda, tendrás que declararla en el impuesto de sucesiones o donaciones, pero en este caso no en tu declaración de la renta. La única circunstancia en la que se debe declarar la donación de un inmueble en el IRPF es si la vivienda ha aumentado de valor con respecto a su compra. En este caso, será el donante quien deba incluir el incremento en la renta. Ahora bien, ¿qué porcentaje del IRPF paga si el inmueble que ha donado ha subido de valor? Pues el correspondiente según los tramos de las ganancias patrimoniales. Esta ganancia se sumará al resto de cantidades que hayas ganado en el año de otras rentas de activos, si es que las tienes, y tributará, como verás en la tabla que te dejo aquí. Y ahora vamos a poner un pequeño ejemplo. Imaginémonos que María compró su casa nueva hace más o menos 15 años por 120.000 euros en un barrio que se había construido recientemente. Ahora que ya está más mayor y que su hijo Juan ya es adulto, decide donarle la casa y mudarse a una vivienda más pequeña. Pero el valor de su piso ha aumentado a 250.000 euros. Ya que con esto el valor de la casa ha aumentado 130.000 euros, María tendrá que declarar el IRPF de esa cantidad en la siguiente declaración de la renta. Pero no todos son malas noticias, también existen las deducciones del impuesto en la donación de la vivienda. ¿Sigues viendo mis vídeos y todavía no te has suscrito? Más del 80% de las personas que veis este canal no estáis suscritos y me gustaría que lo hicieseis porque a mí me ayuda un montón y a vosotros no os cuesta absolutamente nada. Entonces, te voy a dejar 5 segundos en los que te voy a estar mirando mal para que te vayas suscribiendo a este canal, así que hazlo. Existen algunas deducciones en el impuesto de donación que te harán ahorrar un poco de dinero, ya que el impuesto de sucesiones y donaciones se reduce considerablemente si la donación ocurre entre familiares directos. Los familiares que están incluidos en esta reducción por parentesco cambia según la comunidad autónoma, pero suele incluir a padres, abuelos, hijos, nietos y parejas estables. La cantidad de la reducción depende de cada comunidad autónoma y mientras que algunas te permiten reducir todo el impuesto, que es hasta un 99% menos como Madrid, hay otras que no tienes tanta suerte. También existe un tipo de excepción del IRPF a donaciones de inmuebles, si la donación es la vivienda habitual de alguien mayor de 65 años, es decir, que no tendrás que pagar el IRPF cuando dones inmuebles si eres mayor de 65 años. ¿Y cómo se declara la donación de una vivienda? Declarar una donación depende de si eres el donante o el donatario.
En el caso del donante, tendrá que declarar el IRPF de la vivienda donada en la declaración de la renta, si ésta, por ejemplo, ha subido de precio. Para el donatario existe un modelo específico, el de sucesiones y donaciones, también llamado el modelo 651, en el que tendrás que declarar estos hechos. Y dejo esto claro, sí, siempre hay que declarar la donación de un inmueble, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, resulta que el modelo 651 debes presentarlo a la administración de la comunidad autónoma donde se encuentre la vivienda. Si quieres completar el trámite de manera online, deberás encontrarlo en el portal habitual de tu comunidad, que varía según cada comunidad. Esto sucede siempre así, a no ser que seas residente o la casa se encuentre en Ceuta o Melilla. En estos casos deberás dirigirte a la agencia tributaria, donde podrás realizar el trámite de manera online o descargarte los documentos para hacerlo de manera presencial. Y ahora vamos a hablar de los plazos para declarar la donación, porque es importante anotar que también existen plazos para declarar las donaciones. El plazo máximo para declarar una donación de una vivienda es de 30 días hábiles. Si te pasas, Hacienda te cobrará como una multa del 1% del pago original por cada mes que te vaya retrasando. Y a partir del año te cobrará el 15% extra, aparte de los intereses de demora anteriores. Y digas, ¿y qué pasa si no declaro? Bueno, pues puede caerte una multa importante y puedes pensar que a lo mejor te sales con la tuya, pero la verdad es que no está claro. La verdad es que no está claro cuándo prescribe una donación no declarada, por lo que te podría pillar en cualquier momento. Y por si esto no te convence, las sanciones no son pequeñas. Las multas de Hacienda por no declarar una donación pueden oscilar entre el 50% y el 150% de la cantidad no pagada, dependiendo de si se ha olvidado pagar o de si directamente cometes un fraude fiscal. ¿Y cómo podemos evitar problemas con Hacienda si vives gratis en una vivienda de tus padres? Que yo creo que esto es lo que todos estáis esperando y todo lo que queréis saber. Lo recomendable es firmar un contrato de comodato o un documento de precario donde quede claro que el hijo está viviendo allí por mera tolerancia de sus padres sin pagar renta alguna. Cuando el hijo vive en la vivienda habitual de los padres, la norma es clara. No existe obligación de imputar rentas inmobiliarias. En caso de segundas residencias, es recomendable firmar comodato o contrato precario, como ya estamos diciendo. Si no se hace esto y Hacienda se entera de que la vivienda está siendo usada por tu hijo, por tu familiar o por tu amigo, puede reclamar un alquiler a precios de mercado. A continuación lo voy a explicar un poquito más en detalle. En este caso, la legislación española parte de una premisa clara. En el IRPF existe la llamada presunción de onerosidad. En el artículo 6.5 de la Ley del Impuesto establece que se presumirán pretribuidas las prestaciones de bienes, derechos o servicios que puedan generar rendimiento del trabajo o del capital. En otras palabras, Hacienda tiende a asumir que una cesión de vivienda tiene precio aunque entre padres e hijos no se intercambie un euro. Esta presunción, no obstante, adquiere prueba en contrario por parte del contribuyente o propietario del inmueble. Y es ahí donde entra una herramienta fundamental, a menudo desconocida fuera del ámbito jurídico, ese contrato de comodato, que documenta la cesión gratuita de un inmueble. Para Salcedo y para nosotros, este documento es lo que realmente desactiva el riesgo de que Hacienda considere que existe un alquiler encubierto y con ello una renta no declarada. Se trata entonces de una cesión gratuita del inmueble que en principio no tributa, ni debería considerarse una donación. No obstante, la Dirección General de Tributos, en resolución del 5 del 10 de 2017, sí declaró que la cesión gratuita de un bien inmueble supone para el comodatario la adquisición de un derecho por donación. Esto es, de manera gratuita, pero que constituye un hecho imponible en el impuesto de la donación. Por ello, otra opción también muy interesante y quizás más segura es la de firmar un documento de precario, regulando el uso de la vivienda, dejando claro que el hijo está allí por mera tolerancia de los padres sin pagar renta alguna y en concepto de precario. Si no hay un documento firmado que asegure que la cesión de uso es gratuita, que es para lo que se firma el comodato o el precario, Hacienda podría considerar que la cesión debería tributar como un alquiler a precio de mercado. Estos contratos están como prueba de que es una cesión gratuita para un hijo o para un tercero. Cuando se acredita que la cesión es gratuita, el propietario no tiene que tributar por un rendimiento del capital inmobiliario, pero esto no significa que esté exento de declarar. En estos casos, los padres deben imputarse rentas inmobiliarias conforme al artículo 85 del IRPF, exactamente igual que si el inmueble estuviese vacío. La ley es incluso más estricta cuando el beneficiario es familiar directo, porque en el artículo 24 impide declarar un rendimiento inferior al que resultaría de la imputación de rentas del artículo 85. Es la forma que tiene Hacienda para evitar que las familias se muevan alquileres simbólicos o irregulares. Este régimen afecta únicamente a segundas viviendas o inmuebles distintos del residente habitual. Cuando el hijo vive en la vivienda habitual de los padres, la norma es más clara. No existe obligación de imputar rentas inmobiliarias, ya que la ley excluye la residencia habitual de este cálculo. Es el caso tradicional de padres que conviven con los hijos adultos o incluso con la pareja de este. Aquí no existiría riesgo fiscal. La recomendación que yo os hago es clara: documentar cualquier cesión gratuita y evitar los contratos ficticios con rentas irregulares. Un comodato bien redactado o un documento de precario son
hoy por hoy herramientas eficaces para despejar dudas y evitar interpretaciones desfavorables en una inspección. En definitiva, vivir gratis en casa de los padres sigue siendo fiscalmente seguro cuando se trata de viviendas habituales. ¿Y qué pasaría cuando la cesión de uso se utiliza para que el propietario del inmueble deje de declarar ingresos de alquiler? Vamos a pensar en una vivienda que obtiene ingresos por alquiler turístico en periodos vacacionales y que el padre le interese que por esas rentas que van a escala del IRPF tribute su hijo que no tiene ningún otro rendimiento de su IRPF. El objetivo del padre es tributar menos en su IRPF. El comodato o la cesión gratuita de uso confiere únicamente el uso y la posesión del inmueble, pero no la obtención de frutos o rendimientos del mismo. Por tanto, en este caso, si el hijo únicamente reside en la vivienda sin obtener rendimientos, por ejemplo, no la alquila a terceros, la operación no constituye una donación de bienes o de derechos en el sentido del impuesto de sucesiones y donaciones, sino que una mera cesión de uso que no está sujeto a la tributación por donación. Pero sin embargo, si la cesión de uso se instrumentaliza para que el hijo obtenga los alquileres de terceros vía alquiler vacacional, la administración puede considerar que existe una transmisión de las rentas y no solo una cesión del uso, lo que exigiría la constitución de un derecho real del usufructo. Si no se formaliza dicho derecho real en la estructura pública y con la aceptación expresa, la operación no será válida como donación de usufructo y en consecuencia los rendimientos de alquileres seguirán imputándose al titular del inmueble en lugar al hijo. En consecuencia, la cesión del uso no permite al hijo alquilar la vivienda y cobrar los alquileres. Si en este caso no se hubiese formalizado ningún usufructo, los ingresos de alquileres se atribuirán al padre y el IRPF es progresivo, y si las rentas de los alquileres se desplazan al hijo al que se ha cedido el uso, el padre deja de declarar estos ingresos y rompe la progresividad. Todo ello además sin que el padre tribute por la donación del usufructo, que es lo que en realidad ha pretendido hacer. Y esto lo digo porque muchos clientes míos me han comentado o me han intentado convencer de que esto puede ser algo legal cuando no lo es, así que quiero que tengáis mucho cuidado con esto, chicos. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya quedado claro qué podéis hacer y qué no podéis hacer para que vuestra segunda vivienda no sea declarada como una donación a vuestros hijos o a vuestros familiares o incluso a vuestros padres. Dejadme aquí abajo en la caja de comentarios qué es lo que pensáis y si tenéis alguna duda, que como siempre os estaré respondiendo y leyendo. Y nos vemos la semana que viene con más contenido, así que ¡chao!